Análisis de productos agrícolas, tema 1. Preparación de extractos. Cuando se trabaja en el análisis químico de alimentos, es necesario manejar muestras de origen vegetal, las cuales deben ser caracterizadas con el fin de conocer su composición y calidad desde el punto de vista de su valor alimenticio. Vamos a definir tres conceptos importantes en este tema. El primero es analito, que es aquella sustancia que queremos estudiar o analizar. La segunda es extracto, que es la porción de material donde se encuentra este analito. Y por último, extracción, que es el procedimiento o serie de pasos a seguir para la obtención del analito. Ahora bien, en muchos casos, el análisis puede ser ejecutado inmediatamente sobre la muestra fresca que llega al laboratorio y en otros se puede conservar la muestra para ser analizada posteriormente. Generalmente esto depende de la capacidad instalada del laboratorio para almacenar y conservar en condiciones idóneas, del apoyo logístico y del número de muestras que se van a procesar, pero principalmente de la estabilidad del analito. Por ejemplo, los almidones pueden degradarse y transformarse en azúcares y estos últimos pueden reducirse. De esta forma, el contenido original del analito puede variar en un periodo de tiempo corto y los resultados del análisis no brindar la información que se requiere. Podemos ver en la figura que entre los analitos más estables se encuentran la celulosa, la lignina y la fibra, y entre los menos estables las proteínas y, como mencionamos, los azúcares y los almidones. Bien, entonces, veamos cómo preparar un extracto. De forma general, en primer lugar, tendríamos que conservar la muestra y seguidamente proceder a obtener el extracto en sí. Para conservar la muestra, podemos hacerlo por secado o por congelación. El secado es básicamente eliminar el agua presente en la muestra, la cual propicia el crecimiento de bacterias y otros organismos. Esto podemos lograrlo usando circulación forzada de aire caliente, el cual debe ser controlado para asegurar su inocuidad. Experimentalmente se ha determinado que las temperaturas de aire deben ser inferiores a 80 grados centígrados para evitar la evolución metabólica y preferiblemente entre 50 y 60 grados centígrados. En cuanto a la congelación, tenemos una primera fase de congelación rápida con el fin de evitar la formación de cristales grandes que puedan romperse y afectar a la textura del vegetal, y luego una fase de mantenimiento a una temperatura adecuada para el material específico. Previo al proceso de congelación, es necesario proceder a la inactivación enzimática del material, lo cual se puede hacer mediante alguna de estas técnicas: secado rápido, modificación del pH, añadir sales, uso de inhibidores específicos, desnaturalización química o física. La selección dependerá del tipo de organismo que pueda estar presente en la muestra y de las características del analito a estudiar. Una vez conservada la muestra, llega el momento de obtener el extracto. Este puede ser por recolección directa o por un proceso de extracción más elaborado. En la recolección directa, como podemos ver en las imágenes, obtenemos el líquido directamente del vegetal. En la primera imagen vemos la extracción del caucho natural, donde se le realiza un corte a la planta y luego éste exuda el líquido, el cual se recoge. En la segunda imagen se muestra el líquido de gutación, que es el exceso de agua que se produce por un aumento de presión en las raíces y que sube hasta la hoja y luego puede ser recolectado. Otra forma de recolección directa es mediante el prensado suave del material vegetal para eliminar el agua y obtener el material seco. En cuanto al proceso de extracción en sí, tenemos diferentes etapas, las cuales estudiaremos a continuación, y son: desintegración del tejido, separación del extracto, concentración y fraccionamiento. La desintegración se realiza con el fin de subdividir el material en porciones lo más pequeñas posible, con el fin de aumentar su área superficial.
En líneas generales, la desintegración se puede lograr por procesos mecánicos, enzimáticos y químicos. Para la desintegración mecánica podemos utilizar algunos de los siguientes equipos: los molinos, los destrizadores y los homogeneizadores. Los molinos se utilizan en muestras secas y podemos diferenciar entre dos tipos básicos: los de martillo, donde el material se golpea por fuerza mecánica dentro de un recipiente cerrado y luego pasa a través de unas mallas que controlan el tamaño de las partículas del material y permiten su salida del sistema. Las partículas más grandes se mantienen en el sistema y son golpeadas nuevamente por los martillos para su subdivisión. Por otra parte, los molinos de bolas contienen una serie de esferas cerámicas que chocan entre sí dentro de un tambor giratorio, atrapando el material y subdividiéndolo. Los destrizadores se utilizan cuando la muestra es húmeda y son similares a los molinos de carne. Poseen unas cuchillas tipo tornillo que van cortando el material y haciéndolo pasar por una pieza con agujeros de tamaño establecido. Los trozos más grandes vuelven a pasar por las cuchillas hasta tener el tamaño adecuado. Los homogeneizadores, por su parte, son como las licuadoras comunes. Realizan la subdivisión del material al añadirle un solvente determinado, realizando de forma simultánea la desintegración y la obtención del extracto. Tenemos la desintegración enzimática y la desintegración química. En ambos casos hay un ataque al material que hace que éste se subdivida. Puede ser a través de una enzima específica que se sabe que ataca al material o por un compuesto químico. Una vez que se ha desintegrado el material, continuamos con la obtención del extracto. Para ello requerimos utilizar un solvente afín al material que deseamos extraer y, de ser posible, a ningún otro componente de la muestra. Uno de los métodos para separar el extracto del resto de la muestra es la filtración, que consiste en la separación de elementos sólidos y líquidos al hacerlos pasar por un elemento filtrante que puede ser papel, pulpa, tierra de diatomeas u otro. Aunque el método es muy simple, la desventaja que presenta es que el material puede presentar afinidad por el agua y ser difícil la separación, y además depende de la porosidad del medio. En la figura podemos ver también el proceso de filtración por membrana, donde por efecto de la presión se fuerza a pasar al componente con menor tamaño de partícula al otro lado, obteniéndose una zona con el elemento más concentrado y otra con el elemento menos concentrado, pudiéndose separarse ambos. Otro proceso de separación donde nos ayudamos con la fuerza mecánica es la centrifugación. En este caso, el fundamento en el que se basa esta técnica es la acción de la fuerza centrífuga en el movimiento rotacional aplicado en el material, lo que permite una separación mucho más rápida y efectiva que por la acción de la gravedad. En la imagen se observan las ecuaciones que rigen este proceso. Podemos tener diferentes tipos de centrífugas de acuerdo con diferentes factores. En función del tipo de pared, tenemos centrífugas convencionales y de cesta. En estas últimas, el material se separa durante el proceso. De acuerdo con el cabezal, estos pueden ser de tipo horizontal o angular. El angular hace más fácil extraer el líquido debido a la forma que adopta el contenido sólido. En relación con la velocidad, pueden ser de alta y baja velocidad, siendo la primera la más eficiente. La centrifugación ofrece ventajas sobre la filtración, no solo porque la separación ocurre de forma más rápida, sino porque se pueden separar elementos que no lo harían por simple gravedad. Permite el endurecimiento del depósito, lo que hace más fácil la separación, y puede haber un control de temperatura dependiendo del modelo. Ahora, una vez separado el analito, es posible que aún no podamos analizar porque hay una cantidad de solvente asociado al mismo, por lo que es necesario concentrarlo. Existen diferentes métodos para ello, como la evaporación libre, la destilación al vacío y la congelación. En la evaporación libre,
la muestra se deja secar para que se elimine el solvente. Se puede apoyar el proceso usando corrientes de aire que desalojen el solvente evaporado. Las limitaciones de esta técnica son el tiempo requerido y la posibilidad de contaminación por estar expuesto el material. Otra técnica más eficiente que la anterior es la destilación al vacío, donde la muestra es calentada para acelerar el proceso de evaporación. Además, el vacío hace que por diferencia de presión la ebullición ocurra a menor temperatura, favoreciendo la estabilidad del material, por lo que es útil cuando el analito posee inestabilidad térmica. El líquido que se evapora luego es condensado y recolectado. Un método para la concentración de extractos es la congelación, el cual es muy útil cuando el extracto está en medio acuoso. El agua se congela y se concentran los solutos en la fase no congelada. Luego se hace una separación física. Con estas técnicas podremos concentrar el analito, sin embargo, pudiera suceder que en solución se encuentre más de un componente y no solo el analito deseado, así que necesitamos fraccionar. Entre las técnicas para fraccionamiento tenemos la diálisis, la centrifugación, la precipitación, la ultrafiltración, destilación fraccionada, electroforesis y separación líquido-líquido. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. La diálisis consiste en el paso de compuestos de una mezcla a través de una membrana. Como se observa en la imagen, la membrana dializadora retiene a los compuestos de mayor tamaño y deja pasar a los de menor tamaño. La centrifugación ocurre tal como lo explicamos anteriormente, solo que en este caso, conociendo la masa del componente, se logra que por acción de la fuerza centrífuga, este se separe de la mezcla mientras que el resto queda en solución. La precipitación se logra añadiendo un reactivo que, al reaccionar con la mezcla, forma un precipitado, el cual puede ser separado posteriormente por otras técnicas. La ultrafiltración separa los elementos por diferencia de pesos moleculares, usando membranas con microporos y aplicando presión. La destilación fraccionada se utiliza para separar componentes líquidos cuyo punto de ebullición difiere en menos de 25 centígrados. Ocurre en varias etapas, separando primero los componentes más volátiles. A todos los elementos separados se les denomina fracciones. La electroforesis ocurre por la migración de partículas cargadas dentro de un campo eléctrico, con base en las siguientes premisas. Los componentes de la mezcla tienen forma iónica o pueden ser transformados y la carga neta de cada uno de los constituyentes de la mezcla es distinta. Por último tenemos la separación líquido-líquido, donde se logra separar un componente de un soluto transfiriendo al mismo de una fase líquida a otra, siendo estas fases no miscibles entre sí. Esto se estudiará con más detalle en el siguiente tema. En la figura podemos ver un resumen del contenido del presente tema, partiendo de las definiciones, el manejo de muestras vegetales, frescas o conservadas, las fases para la preparación de un extracto y las diferentes técnicas para la desintegración, separación, concentración y fraccionamiento.